Hola Armin, saludos también. Gracias por estar ahí presente en en este rato que vamos a conversar sobre el avivamiento desde la perspectiva protestante. Bien, vamos a esperar que vayan llegando otras personas ya para empezar a ver algunas cosas sobre este. Me han pedido algunas personas que qué opino yo sobre el avivamiento que está habiendo en Ashbury, en la Universidad de Ashbury. Y, y voy a dar una opinión desde la óptica protestante sobre este tema. Por eso va este en vivo, este Facebook Live. ¿Se escucha bien, por favor? Si puede alguien indicarme si está bien el sonido. ¿Cómo está el sonido? Por favor, indíquenme si se escucha bien. Otra vez, probando. ¿Se escucha bien? Hola, Brandon. Buenas. Bienvenido a este Facebook Live. ¿Se escucha bien el sonido? Por favor, si es que me están escuchando bien, hágame una. Excelente. Bien, gracias, Brandon. Bien, bien, gracias. Valdivia, estuve cerca de Valdivia. Anduvimos a primera vez que salgo para el sur y estuvimos en Pucón. Fue lo más lejos que llegué. A Pucón. Me habría gustado ir a Valdivia, haber asistido al culto de la iglesia luterana, pero tengo entendido que los luteranos se toman vacaciones, así que seguramente habría estado cerrada la capilla por allá por Valdivia. Hermana Loreta. Muy bien, ya hay 5 personas. Podemos comenzar. Bueno, todo comenzó, yo voy a estar leyendo algunas cosas, todo comenzó, se dice, en un servicio en la capilla de la Universidad de Ashbury. Allí comenzó todo. Y esto comenzó el miércoles 8 de febrero. Es decir, ya llevamos aproximadamente 7 días, una semana. Comenzó todo en la ciudad de Ashbury, en la capilla de la Universidad de Ashbury, el miércoles 8 de febrero. Y se transformó una reunión normal que se hace en esa universidad, se transformó en una reunión constante que no se ha detenido hasta el día de hoy. Esos son los datos que se están manejando. Estudiantes y profesores han estado en oración y en alabanza durante todos estos días. Dicen que hay confesión de pecados, testimonios, tiempos de silencio. Pero un dato que pocas personas saben es que por años, desde la década del 70, por años en esa universidad, Ashbury, se ha estado esperando la reiteración de un avivamiento anterior que ellos tuvieron. Entonces se ha estado esperando por años ese avivamiento. Y en la actualidad, en este momento, miles de personas han empezado a asistir a este evento que está sucediendo ahí en Ashbury. Sach ha actuado como líder, Sach, un joven, ha actuado como líder durante todo el periodo del avivamiento hasta este momento. El ambiente es totalmente carismático, o gran parte del ambiente es carismático, porque yo he estado viendo en Facebook en vivo. No todo el ambiente es carismático extremo, pero es evidente que la capilla tiene un ambiente carismático y hay tiempos espontáneos en este avivamiento, tiempos espontáneos. También tenemos mucha música, muchas expresiones de alegría. También hay diferentes directores de alabanzas. Van subiendo a la tarima, al púlpito, algunos oradores también de forma espontánea. Y hay algunas manifestaciones físicas típicas de los encuentros carismáticos. Como acostumbra suceder en los cultos carismáticos. Ese es un detalle que quiero mencionarles. Ha durado todo este tiempo, pero hay que pensar que la capilla en Ashbury debe dar aproximadamente, estuve observando, yo creo que unas 200 personas.
miles de personas están llegando al lugar, entonces es como hay harta gente esperando. Voy a silenciar aquí algo, ¿ah? Voy a silenciar algo, se me había quedado pendiente silenciar esto para que no seamos interrumpidos, ¿ya? Denme un momento, por favor. Denme un momento para silenciar aquí. A ver, ¿dónde tengo que hacer esto? Esperen un instante, por favor. Ahí sí. Ya, muy bien. Hay que pensar en lo siguiente. Se estaba esperando el avivamiento desde la década del 70. Primera cosa, desde la década del 70. Una segunda cosa que hay que pensar es que estamos en un tiempo en que lo carismático pega mucho. La tercera cosa que hay que observar es que está yendo mucha gente a esa capilla en Asbury, en la Universidad de Asbury, y por lo tanto está rotando. Entonces imaginen 1000 personas, tiene una capacidad de 300 personas, entonces por lo menos van a tener una gran cantidad de tiempo en ir rotando en esos cultos avivados que las personas están teniendo. Ese es como un contexto, un trasfondo de lo que está pasando allá. Bien, pero ¿cuál es la perspectiva que nosotros los cristianos protestantes tenemos acerca de este tema de los avivamientos? En Chile hubo un avivamiento, dicen, no sé, se le llama avivamiento a 1910. Los anales que se conservan del avivamiento en Chile a comienzo del siglo XX está registrados en la tesis doctoral de Dorothy Bullón, que se transformó en un libro en el año 1968. Los sucesos fueron variados en ese avivamiento que pasó en Chile. Las experiencias fueron diversas, los testimonios tan multiformes que hasta el día de hoy los que hablan del acontecimiento se refieren a los casos con cierto grado de ensueño, causando la impresión que tal tiempo fue la edad de oro del pentecostalismo chileno. Estoy hablando del avivamiento del 1900 que hubo en Chile. El propio Huber, que es el líder del avivamiento en Chile, a quien se le conoce como el padre del despertar, describió el avivamiento que hubo en Chile de la siguiente forma: una explosión de risas, lloros, gritos, cantos, lenguas extrañas, visiones, éxtasis en que la persona caía al suelo y se sentía trasladada a otra parte, al cielo, al paraíso, a campos hermosos, con experiencias variadas. Por ejemplo, dicen que en esas experiencias hablaban con el Señor, con ángeles o con el diablo también. Los que pasaban por estas experiencias gozaban mucho y generalmente fueron muy cambiados y llenados de alabanza, del espíritu, de oración y de amor, escribió Huber sobre el avivamiento en Chile. La lista de los fenómenos se extiende a sueños, a premoniciones, a mensajes especiales de Dios, sanidades y milagros, borrachera del espíritu, también exorcismos, profecías, caídas bajo el poder del espíritu. Yo estuve observando ahí en Asbury, en una de las filmaciones que hay, también están habiendo esta experiencia de caídas que se dan mucho en los avivamientos pentecostales y en los carismáticos. Existieron confesiones públicas de pecado, hubieron bofetadas en los avivamientos, en el avivamiento de Chile. Valparaíso era sacudido por los sucesos que afectaban a niños, jóvenes, mujeres, hombres y ancianos. No había nada que envidiar al avivamiento del pueblo de Mukti en la India, que Huber había conocido por la lectura de un panfleto en el tiempo que él deseaba experiencias más profundas que Dios. Con Dios. El entusiasmo producía tal nivel de incidentes en Chile que los vecinos se quejaban por la fuerte bulla de las vigilias de oración. La policía, carabinero de Chile, llevaba detenidos los disturbios que hubieron en el barrio, órdenes judiciales para cerrar la iglesia o el templo de Huber, y se quebraba lo que era el metodismo episcopal en una serie de facciones que continúan hasta el día de hoy. Se había instalado en Chile lo que conocemos como el Evangelio de la Experiencia. El avivamiento de este último país, a orilla del mundo, estoy hablando de mi país, era un efecto tardío de lo que ya se había originado en otros muchos lugares, como en Inglaterra, los Estados Unidos de América, la India, Noruega, Gran Bretaña, entre otros. Evidentemente existen matices en los fenómenos de los avivamientos, pero también hay una cuestión transversal.
Un fuerte énfasis en las emociones y las experiencias que se fueron abultando cada vez más y más hasta que el evangelio de los antiguos protestantes fue notoriamente fraccionado por lo que se podría llamar el evangelio del Espíritu Santo. Lo que voy a leer, el material que les voy a compartir está aquí, ¿ya? A ver si se logra ver. Aquí, este es un pequeño texto que me vi en la necesidad de escribir en el año 2018 y se llama Contra las hordas avivacionistas que menosprecian la suficiencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es el título del documento que voy a usar. Es una refutación al Evangelio de la sola experiencia. En Augsburg todavía los fenómenos carismáticos no se dan de manera grotesca como pasaron en Chile. Lo que está habiendo allá en la universidad en este momento es mucho canto, mucho tiempo de oración, mucha confesión de pecado, ¿ya? Y prédicas o sermones espontáneos que están sucediendo. Pero lo primero que hay que aclarar, estimados amigos, es que hay una confusión en los términos. La palabra avivamiento que se está usando, el avivamiento, tiene que ver con avivar, tiene que ver con poner vida en donde no hay vida. Por lo tanto, los avivamientos son aquellas campañas evangelizadoras del pasado que producían regeneración y conversión. El avivamiento lo experimentan los inconversos. Cuando se trata de creyentes, no es avivamiento. Lo que se llamó en los periodos estos del 1800, el 1900, en el periodo Jonathan Edwards, por ejemplo, de Juan Wesley, ya se llamaban despertar. Porque el despertar es la experiencia de la iglesia cristiana cuando está muy carnalizada. Entonces, lo que Dios provoca de cuando en cuando es un despertar. Pero el avivamiento tiene que ver con los inconversos. Por lo tanto, no habría técnicamente un avivamiento allá en Augsburg, en esta universidad. No es un avivamiento, sino que lo que estaría habiendo es un despertar, ¿ya? Y aún eso todavía es cuestionable, ¿ya? Eso es para entender la definición, la diferencia de los términos. Las palabras van teniendo cambios en la medida que las vamos usando. Por ejemplo, el término evangélico del siglo XVI ya no define lo mismo del siglo XXI. El evangélico del siglo XXI no es el evangélico del siglo XVI. El evangélico del siglo XVI era luterano, ¿ya? Luterano. El evangélico de hoy no es necesariamente un luterano. Entonces, las palabras van cambiando con el uso, se van distorsionando, y aquí estaría entonces la distorsión entre avivamiento y despertar. Bien, el despertar sería una visitación de Dios que trae nueva vida a su pueblo, tocando sus corazones y profundizando así su obra de gracia en sus vidas. Va sobre la iglesia, donde el Señor le provoca un despertar. Bien, esos despertar se vivieron principalmente en la historia de la iglesia en el siglo XVIII, mediante Jonathan Edwards, donde estuvo Wesley, donde estuvo Whitefield también. Anteriores a esos despertares, estuvieron los grandes avivamientos bíblicos y principalmente el de la Reforma, en los que Dios, mediante su Espíritu, provocó un retorno a las Escrituras, arrepentimiento, vidas santas y consagradas, obediencia, vocaciones, misión, testimonio, celo doctrinal, influencia social y una poderosa predicación de las doctrinas de la gracia. Eso fue el resultado de los despertares más importantes que ha habido en nuestra historia. Bueno, a comienzo del siglo XIX, la palabra avivamiento, con el ministerio de Charles Finney, describió algo muy distinto a lo de las épocas anteriores. Surgen las aglomeraciones masivas y campañas de evangelización con un fuerte énfasis emocional. Desde este periodo, los, entre comillas, avivamientos fueron siendo conocidos por exageradas manifestaciones emotivas y físicas que se alejaron cada vez más de la genuina renovación espiritual que Dios da a los creyentes en un auténtico despertar. Se acentuaron, por ejemplo, los avivamientos que parten con Charles Finney, los gritos, las caídas, las convulsiones, desmayos,
revuelcos en el suelo, danzas, ambientes místicos que involucraban aún a quienes eran, nótese, inconversos. A esta escalada posteriormente le siguieron los avivamientos de santidad, donde se buscaba la segunda bendición o la santificación total, que sucede con los hermanos Wesley, y posteriormente se avanzó a lo que se conoce como la búsqueda del bautismo del Espíritu Santo. A estas alturas, el avivamiento era definido como una pesquisa frenética por experiencias y no la renovación y consagración soberana que Dios da a su pueblo en determinados periodos de la historia. Los énfasis estaban en las experiencias, las descripciones vívidas y emotivas fueron eclipsando progresivamente la predicación de la gracia y realzando el entusiasmo por una vida superior, una vida de poder y una vida de milagros. Esa va a ser la característica de los avivamientos que está buscando la gente. Vuelvo a decir cuáles son las características. Es un realzamiento, un fervor entusiasta por una vida superior, por una vida de poder y una vida de milagro. Charles Finney testificó lo siguiente, se los voy a leer. La mañana del 10 de octubre de 1821 fui poderosamente convertido. La noche del mismo día recibí arrolladores bautismos del Espíritu Santo que me penetraron, según me pareció, hasta lo más íntimo del cuerpo y del alma. Inmediatamente me sentí revestido de tal poder de lo alto que palabras dichas al acaso aquí y allá a ciertas personas dieron por resultado la conversión de éstas. 50 años después del bautismo espiritual de Charles Finney, surgía quien sería llamada pionera de las manifestaciones pentecostales, María Woodworth Etter, quien predicando en una iglesia que se decía había perdido su poder, las personas caían en asombrosos trances, lo que se transformaría en una marca distintiva del ministerio de Etter. Dijo esto Etter: 15 personas vinieron al altar gritando y clamando por misericordia. Hombres y mujeres cayeron y quedaron como muertos. Nunca he visto nada como esto. Sentí que era obra de Dios, pero no sabía cómo explicarlo o qué decir. Las crónicas dicen que los afectados por estos avivamientos, después de estar un tiempo en el suelo, se ponían de pie sin dificultad, tenían rostros radiantes y gritaban alabanzas a Dios. Se dijo que nunca se había visto conversiones tan brillantes y bajo ese poder pentecostal cientos de personas se entregaban a Cristo. Así entonces los avivamientos del siglo XIX y XX redundarían en lo impactante, en lo sobrenatural, en lo asombroso, de manera que estos fuertes énfasis en la experiencia marcaron un acento que distinguió notoriamente a las iglesias históricas de las nuevas iglesias avivacionistas. Todavía algunas congregaciones cantan en sus himnos: «O manda otro Pentecostés potente Salvador». Estoy leyendo un himnario, por ejemplo, de la Alianza. «O manda otro Pentecostés potente Salvador». Que estas estrofas y estas oraciones o súplicas en los himnos son en realidad herencia de los avivamientos del siglo XIX. Pero pensemos, hermanos, ¿es posible otro avivamiento pentecostal? ¿Y cómo fue el genuino avivamiento de Pentecostés de quienes se consideran herederos los actuales avivacionistas? Vamos a ver, el genuino descenso del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 es el registro del gran avivamiento apostólico del siglo I. Y bajo ninguna forma tal acontecimiento fue un avivamiento pentecostal en el sentido de los avivacionistas de hoy. Lo indico porque los evangélicos pentecostales y carismáticos pretenden justificar sus cultos emocionales y sensacionalistas con el evento de Hechos capítulo 2. Ese día, Pentecostés, 50 días después de la Pascua, el Señor Jesucristo el Señor Jesucristo ascendido cumplió su promesa de enviar al mundo al Espíritu Santo. Hechos 1:4, Juan 15:26, Juan 16:7. Para que estuviese con nosotros, dice Juan 12:34,
para siempre. Enviaría el Espíritu Santo para que estuviera con nosotros para siempre. Como los avivacionistas disfrutan justificar en Hechos, capítulo 2, su búsqueda de experiencias, les invito a hacer un breve análisis de lo que sucedió ese día en Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 38. Si usted lee todo ese capítulo, del 1 al 38, en el relato con referencia a los fenómenos impactantes, se le dedican 7 versículos y se citan 3 manifestaciones. Un estruendo parecido a un viento recio que circundó toda la casa, primera manifestación. Aparición de lenguas con forma de fuego sobre las cabezas de todo y cada uno de ellos, versículo 3, segunda manifestación. Hablaron en diferentes idiomas que no conocían, pero que representaban a los extranjeros que allí se encontraban, del 4 al 11. Esas fueron las 3 grandes manifestaciones del primer avivamiento en el libro de Hechos, en la experiencia de Pentecostés, Hechos capítulo 2. De los 38 versículos del párrafo, ¿cuántos están dedicados a los fenómenos prodigiosos o milagrosos? 7 versículos de los 38 versículos. 7 que describen lo sobrenatural del relato y 4 proféticos que no tienen relación con el avivamiento. Lo que hace un total de 11 textos con la temática de prodigios sobrenaturales. Y 17 versículos están dedicados al mensaje predicado por Pedro. Es decir, de los 38 versículos, repito, de Hechos capítulo 2, de los 38 versículos del párrafo, 7 versículos están dedicados a relatar el elemento sobrenatural que fueron 3 cosas, vuelvo a repetirla. El estruendo de un viento recio que circundó la casa, la aparición de lenguas en forma de fuego sobre la cabeza de los apóstoles y de cada uno de ellos, y los idiomas que hablaban de las personas que estaban allí y que escucharon el mensaje. El restante de los versículos está enfocado y dedicado al mensaje predicado por Pedro. Si midiésemos con una regla la extensión de los contenidos de Hechos capítulo 2, ¿ya? Si lo midiésemos con una regla, notaremos de inmediato que el tema del capítulo no se encuentra, el énfasis del capítulo no se encuentra en aquellos elementos sensacionales, sino en el querigma, o el anuncio, la predicación de la buena nueva que culminó con la conversión y bautismo de 3.000 personas. Ahora preguntémonos, ¿cuál es la función que corresponde al Espíritu Santo? ¿Para qué vino? ¿Por qué descendió el Espíritu Santo? Además del propio relato de Hechos 2, podemos encontrar alguna respuesta a estas preguntas en el capítulo 1 del mismo libro de Hechos. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Y ahí hay 2 palabras griegas que explican el propósito de la venida del Espíritu de Dios. Para que los apóstoles reciban poder, 1, y así sean testigos. 2 palabras importantes, poder y testigo. La primera, poder, es la palabra griega dinamis, y significa ser capaz. Dinamis significa tener fuerza, eficacia, tener poder. De ahí viene el término dinamita, de dinamis. Y la segunda palabra importante es martis, significa ser un testigo judicial. De manera que el Espíritu Santo cumple con la función de capacitar a los apóstoles para que sean los testigos del Señor en todos los pueblos, recibiendo poder para predicar y enseñar el Evangelio en todas las naciones, como dice Lucas 24:47. Cosa que Pedro hizo inmediatamente ese día de Pentecostés. Descendió el Espíritu Santo sobre los que estaban allí reunidos y Pedro lo que hizo fue predicar el Evangelio de inmediato. Predicar el Evangelio. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Pedro? Después de ser partícipe de tan extraordinario evento donde se manifestaron 3 cosas sobrenaturales, como ya se los he dicho. No habló de su experiencia pentecostal, si quisiesen llamarla de esa forma. Su sermón no tuvo como centro a la persona del Espíritu Santo, ni a sus manifestaciones. Su mensaje fue la obra redentora de Cristo y la adherencia a Él como el Mesías, el enviado de Dios. En ningún momento Pedro hace un énfasis sobre la experiencia que están viviendo
ni existe el más mínimo incentivo de parte de Pedro a buscar alguna clase de emoción religiosa o a que se repita el evento de Hechos capítulo 2, el evento de ese día de Pentecostés. No. No invita al auditorio a que reciban lo que los carismáticos llaman bautismo del Espíritu Santo. Tampoco está eso incluido en el sermón de Pedro. Menos aún hablar de que el bautismo del Espíritu Santo sucede con la evidencia de hablar en otras lenguas. No existe presunción alguna en Hechos capítulo 2 donde se reemplace el Evangelio de Cristo por algún Evangelio del Espíritu Santo. Todo lo contrario. La evidencia, queridos hermanos, es aplastantemente abrumadora que el Espíritu de Dios ha descendido para que podamos creer el Evangelio del Señor. De manera que nadie podría comprender el significado del evento mesiánico sin el ministerio del Espíritu Santo, tal como lo enseña Juan capítulo 16, versículo 13, versículo 14 y primera carta a los Corintios capítulo 2, 9, 10 y 12. El Espíritu de Dios no ha venido a hablar de sí mismo, sino a tomar lo que es de Cristo y hacérnoslo saber. Él viene de Dios para que podamos entender la gracia redentora que el Señor nos ha dado y llenó de valentía y energía a los apóstoles para que proclamasen la obra de Jesús, dice Hechos capítulo 4, versículo 31 al 33. De manera que el ministerio del Espíritu Santo es cristocéntrico y nunca el ministerio del Espíritu Santo es neumacéntrico. Roberto Brisman escribe y dice lo siguiente: la obra principal del Espíritu es la de darnos fe. Fe que viene por la explicación que el Espíritu da del evento de Cristo. La fe es el ojo del alma que no puede ver cosa alguna sino la gloria de Cristo. La fe del Nuevo Testamento nunca es fe en nuestra experiencia o en experiencia alguna. Es fe en la persona y obra de Cristo. Es fe en la promesa de Dios en las Escrituras. Solus Scriptura. El Evangelio predicado por los apóstoles. Al final de la década del 60 y parte del 70, hubo en los Estados Unidos un fuerte movimiento llamado la Revolución de Jesús, cuyo mensaje era el Cristo de la experiencia. Y en su contraposición, los que tenían una formación teológica confesional, como nosotros los protestantes y reformados, resaltábamos el Cristo histórico. Y se enfrentó entonces el Cristo de la experiencia contra el Cristo histórico. Unos glorificaban los sentimientos e impresiones de la experiencia y los otros predicaban que la fe debe descansar en algo enteramente objetivo, fuera de la experiencia del hombre, esto es, en el Cristo histórico, en la obra terminada del Señor Jesucristo. La cuestión clave en el debate de ayer y de hoy en Augsburg, la cuestión clave a discutir es entonces, ¿cuál era el evangelio predicado por los apóstoles? ¿El Cristo histórico o el Cristo de la experiencia? Examinemos algunos textos de las Escrituras. Voy a leer Lucas 1, 1 al 4. Por cuanto mucho han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos la ha transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa de las cosas que te han sido enseñadas. Lucas quería dejar el registro claro de la persona de Jesús. Juan 20, 30 y 31. Muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Tenemos también, os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas, y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestro Padre resucitó a Jesús, a quien vosotros habíais matado colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de los pecados. Voy a leer
la carta a los Corintios. Dice: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Todos estos versículos y muchos otros más enseñan sin duda alguna que el evangelio predicado por los apóstoles no estuvo centrado en sus experiencias espirituales, no hablaban de la unción que sentían, ni de una corriente eléctrica que bajara de su cabeza hasta los pies, todo lo contrario. El anuncio apostólico estaba centrado en los hechos de Jesús, la historia de Cristo, su estado de humillación y de exaltación, su expiación, su sacrificio redentor. Los apóstoles no contaban testimonios avivacionistas, sino que predicaban los hechos históricos del Señor, eran los testigos de Jesús. El querigma, el anuncio era este: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesucristo es el centro del evangelio. La historia de su vida, muerte y resurrección es el evangelio, la buena nueva. El evangelio supremo trata acerca del acto redentor de Dios en favor de la humanidad. Eso es el evangelio. ¿A qué llamaron evangelio los apóstoles? El pastor luterano Richard Bucher escribió extensamente respecto a lo que los apóstoles llamaron evangelio. 1. La buena nueva de que Jesús es el Mesías, Hechos 5:42. 2. Son las buenas nuevas acerca de Jesús, Hechos 8:35. 3. Son las buenas nuevas de la paz por medio de nuestro Señor Jesucristo, Hechos 10:36. Son las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección, Hechos 17:18. 5. Son las buenas nuevas con respecto al Hijo de Dios, que fue nacido de carne y resucitó de la muerte, Romanos 1:1-4. 6. Son las buenas nuevas de la cruz de Cristo, primera carta a los Corintios 1:17. 7. El evangelio predica de Jesucristo, segunda carta a los Corintios 4, versículo 4 y 5. Y 8. Son las buenas nuevas de las incalculables riquezas de Cristo, Efesios 3:8. Nunca el evangelio tiene como tema central al Espíritu Santo. Nunca. Ni exalta las experiencias que éste pudiera provocar en el creyente. El evangelio trata sobre Jesucristo, testifica de Cristo, exalta a Cristo, glorifica a Cristo. No podríamos negar que el Padre y el Espíritu Santo están implicados en el evangelio. Pero al decir que el evangelio es el Padre o que el evangelio es el Espíritu Santo, no estaríamos usando un lenguaje precisamente apostólico, porque el evangelio no trata de la muerte y resurrección del Padre, ni de la muerte y resurrección del Espíritu Santo. El evangelio trata del vivir, del morir y resucitar de Jesús para nuestra salvación. El teólogo anglicano Geoffrey Paxton precisa que cuando hablamos del evangelio, este no trata acerca de nosotros los creyentes en el sentido de que se exalten nuestras experiencias. Sin duda que el evangelio trae muchas experiencias en quienes somos miembros de la iglesia del Señor. Trae la regeneración, trae la conversión, trae la santificación, trae la consagración, trae los dones, las capacitaciones para servir al Señor en la iglesia, etc. Pero esas experiencias no son el evangelio, sino resultado de este. Si tuviésemos que encontrar experiencias en el evangelio, la única que hay son las experiencias de nuestro Señor Jesucristo, porque en su experiencia todos nosotros fuimos redimidos. Por lo tanto, el énfasis apostólico es Cristo, solus Christus. Paxton define muy bien lo que es el evangelio. El evangelio es un suceso histórico, pasado y perfecto. Esto es muy importante no perderlo nunca de vista, hermanos. El evangelio predicado por los apóstoles trata de un suceso, un acontecimiento, un evento. No es un sueño, no es una visión, no es un sentimiento. Es un suceso que no tiene que ver con nuestras experiencias, sino que es un acontecimiento que Dios hizo que le pasase a Cristo, nuestro Salvador. El evangelio predicado por los apóstoles trata de un suceso histórico.
Así que no sucede en el presente. El Evangelio sucedió y ocurrió en las antiguas tierras de Palestina. Y como es un suceso histórico, solo podemos conocerlo por el testimonio auténtico de los escritos que nos relatan tan importante acontecimiento. Solus Scriptura. El Evangelio predicado por los apóstoles trata de un evento histórico pasado. Como toda cosa histórica pertenece al pasado, el Evangelio no se puede experimentar. El Evangelio no se puede experimentar para conocerlo. Y como es un evento histórico pasado, sucedido a la persona del Hijo de Dios, no puede ser experimentado por nosotros hoy. La experiencia del Evangelio está en Cristo, no está en nosotros. El Evangelio predicado por los apóstoles trata de un evento histórico, pasado y perfecto. Por eso enseñamos que es irrepetible, pues trata de un perdón alcanzado, una reconciliación lograda, un veredicto de absolución y justificación ya entregado, una expiación definitiva y una paz adquirida de una vez y para siempre. Debido a ello, se ordenó a los apóstoles predicar por el mundo entero no un perdón o salvación probable, sino un perdón y salvación concluida y cierta, dándose esta promesa. También por medio de este evangelio se salvarán si se mantienen firmes en él, tal como yo les anuncié. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 2. No solo el Papa y su religión romana desvían al mundo del verdadero y auténtico evangelio. El evangélico carismático y avivacionista también lo hace, al enfatizar y promover en todas partes el evangelio de la experiencia. El verdadero evangelio no es una experiencia a sentir, sino un anuncio verdadero para creer, una promesa dada por Dios en Cristo para confiar y descansar en esa promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En Él es justificado todo aquel que cree. Hechos 16:31 y Hechos 13:39. El problema en esta cuestión, queridos amigos, incluso el problema de lo que está sucediendo en la capilla de la Universidad de Asbury, es este. La suficiencia de Cristo es claramente negada por los avivacionistas. Ese es el problema. Primera carta a los Corintios 1:31 dice, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. ¿En qué se glorían los avivacionistas? En estar llenos del Espíritu Santo, en tener el poder, en dar el bautismo de fuego con imposición de manos sobre otros, en vivir en otra esfera, la esfera del Espíritu, en tener la santificación total, en andar en la cuarta dimensión, como dijo David Paul John Choi. Concluyentemente se glorían en la experiencia y las cuestiones espectaculares. MacArthur, en su libro Fuego Extraño, va relatando caso a caso cómo estos avivacionistas presumen de las experiencias que vivencian aquellos que son ministrados por los ungidos carismáticos. Por ejemplo, Benny Hinn. Dijo esto Benny Hinn: en medio de mi mensaje, percibí el poder del Espíritu Santo que se movía a través del servicio. Sentí su presencia. Dejé de predicar y le dije a la gente, está aquí. Los ministros de la plataforma y la gente del público sintieron lo mismo. Era como una ráfaga de viento que entró y se remolinaba en ese lugar. La gente se levantó de sus asientos en una explosión espontánea de alabanza. Sin embargo, no estuvieron de pie por mucho tiempo. Por todos lados la gente comenzó a derrumbarse y caer al suelo bajo el poder del Espíritu Santo. Sobre otra reunión, Benny Hinn dijo, cientos de personas estaban en el centro esa noche. Después de un breve mensaje, lo vuelvo a repetir, breve mensaje. Después de un breve mensaje, el Espíritu me llevó a llamar a la gente a pasar al frente. Los primeros en responder fueron 6 grandes y delgados holandeses que se elevaban por encima de mí. Oré y ¡pum! Todos ellos cayeron al suelo. Es evidente que las luces en los círculos avivacionistas se enfocan en las experiencias dramáticas. ¿Y qué pasa a segundo plano? El propio Benny Hinn lo ha dicho, la predicación de la palabra, la que es interrumpida por la supuesta presencia del Espíritu Santo. Esa palabra, tal como lo dice Hinn, se predica de forma breve. Y es más, en la capilla de Asbury, los mensajes no duran más de 20 minutos, según los testigos que están diciendo lo que allí sucede. ¿Qué diferencia? Los apóstoles gritaban, Cristo, Cristo.
Los avivacionistas piden espíritu, espíritu, espíritu. Ya debes saber lo que los sensuales opinan de un cristiano que solo conoce la fe histórica y clásica del protestantismo, que está incompleto, que es miembro de una iglesia muerta, que se pierde la vida abundante, que no posee poder para servir a Dios, que solo ha recibido la primera bendición, la justificación, pero le falta alcanzar las montañas más altas, la vida sobrenatural. Tal como el predicador ochentero Jimmy Swaggart acostumbraba a burlarse de los miembros de las iglesias históricas que carecían de lo que él llamaba el bautismo del Espíritu con la evidencia de hablar en otras lenguas. Quienes no tenían tal acontecimiento empírico apenas era un creyente de segunda categoría. Para tales supercristianos, ser un solo Cristo, un solo Escritura, sola gracia y sola fe es ser un cristiano deficiente e incompleto. Los avivacionistas sostienen que la excelencia de las manifestaciones dadas por el Espíritu trasciende la excelencia de Cristo. No creo que se atrevan a decirlo de esa manera, pero sí queda a la vista que lo que ellos entienden por espiritualidad queda en un nivel jerárquico de primer plano. ¿Pensaban lo mismo los apóstoles? No, ellos exaltaban a Cristo y daban a conocer las riquezas de Cristo sin dar jamás la más mínima impresión que la obra del Señor Jesús fuese deficiente, incompleta y un primer paso en lo que sería después una vida superior que la traería el Espíritu. El apóstol Pablo no permitió ideas o filosofías que hiciesen creer que un creyente en Cristo tuviese deficiencia, que debía completar de otra manera parte del Evangelio. Todo lo contrario, sostuvo enfáticamente que los miembros del Señor estamos completos en Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Colosenses 2, 9 y 10. Lo que literalmente significa estar repleto, cuando usa la palabra griega completo, estar atiborrado, estar satisfecho, perfecto, terminado y cubierto hasta encima. Igual como cuando se llena una red de peces y cuando se satura una casa de un determinado olor. Siguiendo la misma idea de estar plenos en Cristo, Pablo en Efesios 1:3 nos dice que Dios el Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y que con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 2:6. Luego entonces, si Dios en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿por qué? ¿Por qué los carismáticos, a quienes supuestamente ya recibieron toda bendición que Dios da en Cristo, les invitan a recibir una segunda bendición que les dejaría plenos? En realidad, ¿se puede ir más allá que los lugares celestiales en que nos instaló el Señor Jesucristo? También en los tiempos bíblicos hubo muchos que negaban la suficiencia de la obra del Hijo de Dios. Unos decían que había que ascender a revelaciones superiores, los famosos gnósticos. Otro había que guardar la ley de Moisés, que había que circuncidarse y abstenerse de cierto alimento, los judaizantes. A todos ellos los apóstoles respondieron que la única estatura a alcanzar es Cristo, quien lo llena todo. El telos, o el fin principal al que los creyentes estamos predestinados, es ser hechos conforme a la imagen de Jesús, dice Pablo en Romanos 8:29. Y somos transformados en esa imagen contemplando la gloria del Señor, segunda carta a los Corintios 3:18. Esta, dice Pablo, es la principal obra del Espíritu, quien hace posible nuestra cristificación. En verdad, el Espíritu Santo, estimados amigos y hermanos, es un destello que eclipsa la gloria de Cristo, como sucede en el énfasis de los avivacionistas, quienes en vez de llamarse cristianos prefieren denominarse pentecostales o carismáticos. No. El Espíritu Santo no ha venido a despojar de su gloria al Hijo de Dios. Todo lo contrario, ha venido a exaltarle. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, dijo Jesús respecto a la obra del Espíritu Santo en Juan 16:14. Nunca podrá decirse mejor que como lo dice el propio Señor Jesús, que la labor del Espíritu no es exaltarse a sí mismo, sino glorificarle a Él. La concordancia Strong muestra que la palabra griega ocupada en Juan 16:14 es doxaxo,
doxaxo, y que significa dar gloria, honrar y alabar. Y esto es precisamente lo que sucedía con los avivamientos del libro de los Hechos. La gente se convertía a Cristo, Hechos 4:4. Llenos del Espíritu Santo predicaban a Cristo, Hechos 4, 8 al 12 y versículo 31. Y con poder anunciaba las buenas nuevas de la resurrección del Señor, Hechos 4:33. Los apóstoles y cristianos del primer siglo no generaban iglesias pentecostales, seguidoras del Espíritu, sino seguidores y discípulos de Jesús, Hechos 5:14. Los apóstoles llenos del Espíritu no paraban de promover el nombre de Jesús y enfatizar que Él es el príncipe y salvador levantado por Dios, Hechos 5:28 al 31. Y decían claramente que el Espíritu Santo había venido a ser testigo de ellos, Hechos 5:31. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo, Hechos 5:42. El Señor es el resplandeciente sol que trae luz a todos los hombres, y el Espíritu Santo toma de esa luz y la proyecta sobre el mundo entero, como lo dice el apóstol Juan en su primera carta. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. De esta manera el Espíritu Santo conduce a la iglesia a confesar a Jesús, y no a las experiencias carismáticas, como sucede con los avivacionistas y como está sucediendo es Ashburn. En los genuinos avivamientos, nunca la excelencia y supremacía de Jesús fue disipada o menguada por alguna sobreexaltación del Espíritu de Dios. Jonathan Edwards estuvo muy preocupado en discernir las emociones que se desataron durante el despertar del siglo XVIII. Indicó que una verdadera obra del Espíritu guía a las personas siempre y necesariamente a la verdad sobre el Señor Jesús. Cuando es el Espíritu, quien está obrando en el pueblo, se observa de una manera tal que se eleva entre las personas la estima de ese Jesús que nació de la Virgen y fue crucificado fuera de las puertas de Jerusalén. Y parece confirmarse y establecerse aún más en sus mentes la verdad que el Evangelio declara acerca de que Él es el Hijo de Dios y el Salvador de los hombres. Esta es una señal segura de que ese Espíritu es el Espíritu de Dios. Los despertares del 1700 venían con una atmósfera expectante de fenómenos que progresivamente iban a desencadenar la pasión por experimentar la presencia y el poder del Espíritu a un nivel que se descontrolaría, tal como lo confesó un antiguo pentecostal de nombre John Kenneth. Él escribió lo siguiente: estábamos siendo urgidos a enfocarnos en el Espíritu Santo en lugar de en Jesucristo. El resultado de este mensaje torcido fue un énfasis excesivo en las emociones y una exageración de las expectativas, como si pudiéramos llevar una vida sobrenatural en la que los milagros superarían todas las circunstancias negativas. Los cánticos carismáticos expresan sed, hambre y anhelos por una vida sobrenatural al grado que se contraponen a las propias palabras dichas por el Señor Jesucristo en Juan 6:35, cuando Él dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Los avivacionistas cantan: o manda otro Pentecostés, potente Salvador. Pero quienes mediante el Evangelio han encontrado en Cristo la total plenitud para sus almas, dicen: solo Cristo satisface mi afligido corazón. Los primeros buscan una experiencia más elevada. Los segundos se sienten satisfechos en las excelencias del Señor Jesús. El Espíritu Santo parece esconderse y disimularse. Él siempre está, por así decirlo, poniendo el foco en el Hijo. Él siempre nos está señalando al Hijo, y por lo tanto verá con cuánta facilidad nos desviamos del camino y llegamos a ser herejes si nos concentramos demasiado y de una manera no bíblica en el Espíritu, dijo Martin Lloyd-Jones. Quien piense que además de Cristo necesita una experiencia superior, lo que hace es decir que el Señor es un primer evangelio, pero que posteriormente hay que adquirir un segundo y más satisfactorio, a saber, el evangelio de las experiencias del Espíritu Santo, haciéndose claramente una distinción entre los unos
que proclaman Cristo, Cristo, y los otros que vociferan el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. La Biblia dice, porque nuestra salvación es en esperanza, y una esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Solos fide, solamente la fe. El evangelio de los avivacionistas carismáticos es absolutamente empirista, pues construyen su teología en lo que pueden sentir y experimentar, como Tomás, ver para creer, Juan 20:25. En su opuesto, la iglesia cristiana ha confiado en las buenas nuevas que han anunciado los testigos directos del Señor, como en Lucas 1, del 1 al 4, creyendo que el testimonio de las Escrituras tiene suficiente autoridad para asegurar paz con Dios y salvación eterna. De manera que la predicación apostólica requiere del que oye la fe sola y que es muy distinto del empirismo carismático que se esmera en sentir. La Biblia denomina a Abraham el padre modelo de la fe, y en Romanos 4, 18 al 21 tenemos una exposición magistral respecto a lo que se entiende por fe, diciendo que ella es adherirse confiadamente a una promesa que haya hecho Dios, a pesar de que todas las evidencias y sentidos estén a favor de la imposibilidad de tal promesa se haga realidad. En el caso del relato, toda la cuestión materialista protestaba que era imposible que tal palabra de Dios se fuese a cumplir. Pero la fe no se afirma en las cosas que se ven, sino en las promesas y fidelidad del Señor. Y esta fe, dice el apóstol Pablo, es la que nos pone en una correcta relación con Dios y nos hace sus hijos. Gálatas 3, 8 y 9 y versículo 26. De manera que somos justificados por la fe sola. Romanos 3, 28, 30, capítulo 5 y versículo 1. Nunca somos aceptos ante Dios por algo que suceda en nuestra experiencia. Nunca somos aceptos ante Dios por algo que suceda en nuestro interior. Nunca somos aceptos ante Dios por algo que el Espíritu Santo haga en nosotros, ni por muy gloriosa que pueda ser esa obra, estimados hermanos y amigos. El Evangelio de los apóstoles es totalmente adverso al Evangelio de la experiencia que tanto exaltan los avivacionistas. Algunos podrían intentar refutar que en los círculos carismáticos no se niega la fe. Podrían decir, no estamos negando la fe, y de hecho se habla mucho de ella, pero en esencia, esa fe es la fe de la que hablan los apóstoles. ¿La fe de los avivacionistas es la fe de la que hablaban los apóstoles? ¿Cuál es el descanso de esa fe? Voy a hacer un comparativo. La fe genuinamente evangélica es fe en la obra salvadora del Señor Jesucristo. Esa es la fe bíblica que profesamos los protestantes. Es fe en la obra salvadora del Señor Jesucristo. La fe de los avivacionistas es fe en el Espíritu Santo. Para nosotros, los cristianos y protestantes, la fe es fe en la palabra de Dios. Para los carismáticos avivacionistas, es fe en la experiencia. Para los protestantes y los apóstoles, la fe verdadera es fe que se apropia de la justificación y descansa en la gracia. Para los avivacionistas, es fe que busca una vida sobrenatural. Para nosotros los cristianos protestantes y bíblicos, la fe verdadera es fe que haya su satisfacción y plenitud en Cristo. Para los avivacionistas, es una fe que nunca descansa, sino que siempre está en la expectativa de algo mayor, de algo superior. Para los protestantes y apóstoles, la fe verdadera es la fe del Evangelio. Para los avivacionistas, esta fe no es la fe del Evangelio, sino la fe de la experiencia. Para ya concluir, estimados amigos y hermanos, definitivamente, el Evangelio de la experiencia no es el Evangelio de la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo, anunciado por los apóstoles y redescubierto en la Reforma Protestante del siglo XVI. Uno da paz, el otro genera ansiedad. Uno dice, todo está hecho. El otro dice, aún falta. Uno exalta a Cristo, el otro malamente exalta al Espíritu. Uno nos hace mirar a Cristo crucificado y exaltado, el otro nos hace mirar hacia la experiencia subjetiva. Uno descansa en la perfecta justificación, el otro busca una aceptación en la imperfecta santificación. Uno es cristocéntrico y el otro es antropocéntrico. Uno es el Evangelio de Cristo, el otro es el Evangelio de la experiencia. Uno es fe, el otro es sentimiento.
la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo no compiten de ninguna forma, menos aún dividen la iglesia en históricas y neoevangélicas, sino que en la soteriología estas deben relacionarse correctamente, cosa que no hicieron y no hacen los avivacionistas, al creer que se debe ir más allá de la obra perfecta del Señor para ocuparse de las experiencias religiosas. La verdad es que donde quiera que se derrame el Espíritu, allí se encontrarán hombres y mujeres ocupados con el Evangelio. Cuando se derrama el Espíritu, algo se dice. En el misticismo, algo se siente. El énfasis de las hordas avivacionistas en su teología empírica desestima a Cristo crucificado, en quien Pablo mismo, hombre lleno del Espíritu Santo, se gloriaba. Primera carta a los Corintios 2:2. Y estas hordas alborotadoras que deforman el Evangelio de Cristo en las iglesias históricas y el mundo entero desconocen que la palabra de la cruz es el verdadero poder de Dios, tal como lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:16 y primera carta a los Corintios 1:18. Por lo tanto, y en conclusión, por mucha experiencia que esté habiendo allí en la capilla de la Universidad de Asbury, si vamos a nuestras confesiones de fe sobre la definición del arrepentimiento, sencillamente sobre la definición del arrepentimiento, el arrepentimiento debe haber un verdadero pesar por el pecado, un abandono del pecado y una nueva obediencia a Dios. Es imposible que eso pueda verse en un evento que se está dando en este momento en esa capilla. Tiene que haber el fruto del Espíritu. Eso no se ve ni en 10 días ni en 15 días. Yo formé parte en mi periodo de joven dentro de los movimientos evangélicos, de los famosos avivamientos. ¿Ya? Y decíamos, como hacía Jimmy Swaggart, al momento de pasar la gente adelante, 1000 salvos. Es imposible de saberlo. 1000 personas arrepentidas. Eso se ve con el fruto. Eso no se ve en el momento en caliente, donde las emociones están exacerbadas. Eso se ve posteriormente. No se puede decir en este momento de que hay un avivamiento allí en Asbury. Lo que sí hay con toda seguridad, hay una renovación entusiasta. Pero cuidado, entusiasmo y el despertar y el avivamiento son cosas diferentes. En el verdadero despertar y en el verdadero avivamiento, el énfasis es cristocéntrico. El evangelio siempre será el poder de Dios. El apóstol Pablo dijo, el evangelio es el poder de Dios. Yo les voy a decir cómo fue el avivamiento de Martín Lutero, un verdadero avivamiento. Estando Lutero enfermo en la ciudad de Bolonia, le daban vuelta las palabras, el justo por la fe vivirá. Cuando recibió iluminación sobre el sentido de la frase y comprendió que la justificación que él buscaba no es dada por Dios a causa de las obras, sino que nos es atribuida solamente por la fe, de gracia y por causa de Cristo, escribió entonces Lutero lo siguiente: aquí sentí que había nacido de nuevo. Había encontrado una puerta ancha y abierta para entrar en el paraíso. Y desde entonces empecé a mirar las Sagradas Escrituras con otros ojos y de un modo enteramente diverso a las épocas anteriores. Así, en mi imaginación, recorrí en un momento toda la Biblia según me podía acordar de ella, recordando especialmente e interpretando los textos que se referían a la salvación por la fe. Y así como antes había llegado a aborrecer estas palabras, la justicia de Dios, con toda mi alma, ahora me parecían las más hermosas y consoladoras de toda la Biblia. Y ese texto de la epístola de San Pablo fue en verdad la verdadera puerta del paraíso para mí. Allí hay un avivamiento, y ese avivamiento cambió la historia del mundo, en Europa y en todas partes. El avivamiento verdadero se encuentra en el Evangelio de Jesucristo. Si la justificación, estar vestido con la justicia imputada de Cristo, si la redención, haber sido comprado y hecho ahora siervo del Señor, y las herencias de Cristo y los méritos de Cristo no han satisfecho tu corazón, no hay ninguna emoción que pueda satisfacer tu corazón si no lo ha hecho el Evangelio de Cristo. Martín Lutero y todos los reformadores y protestantes del pasado nos enseñan de que Cristo es suficiente. Solo gracia, solo Cristo, solo fe.
solo escritura, cambiaron la historia del mundo, con hombres valientes, llenos del Espíritu, porque para estar lleno del Espíritu se tiene que estar lleno del Evangelio de Jesús, con certeza y con confianza, en que en Cristo estamos completos. Así que, hermanos, no se dejen desviar fácilmente, principalmente aquellos que vienen del trasfondo evangélico y que están conociendo las doctrinas de la Reforma, están haciendo una mezcla. Tengan mucho cuidado con generar esta mixtura, ¿ya? Esta mezcla que está habiendo entre evangelicalismo y las doctrinas de la gracia. ¿Ya? Las doctrinas de la gracia nos hablan de la suficiencia de Cristo. Nosotros, los creyentes en Cristo, no estamos buscando un sentir más profundo del Espíritu. Es que no puede haber sentir más profundo del Espíritu que el sentir de Cristo en la cruz. Luego eso ha provocado un gozo en nosotros y exaltación al grado de que estamos junto con Cristo, exaltado a la diestra del Padre. Cristo es la vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si no encuentras abundancia de vida en Cristo, estás persiguiendo un espíritu distinto al que los apóstoles nos condujeron y del cual ellos nos hablaron. El Espíritu Santo es cristocéntrico. Ten mucho cuidado con lo que se denomina avivamiento o despertar en el día de hoy. Eso de Augsburg va a pasar. Con toda seguridad va a pasar. Tú no puedes saber si esos muchachos que están allí, ¿ya?, y que caen al suelo o que están cantando con las manos levantadas en estado de éxtasis, cuando salgan y pagan sus deudas, sean respetuosos con sus padres, obedezcan a la autoridad y tengan frutos nuevos de una vida nueva, entonces se puede decir que algo sucedió. Pero escúchame esto, no puede haber vida nueva sin el Evangelio de Cristo. Y no se puede valorar el Evangelio, como dijo Martín Lutero, si primero no eres herido por la ley. Si no existe predicación de ley y Evangelio, en ese lugar no hay un verdadero avivamiento, sino que lo que hay es entusiasmo de algo que estaban esperando y que creen que llegó. Para mí, eso es todo, estimados amigos y hermanos. Muchas gracias por haber estado aquí. Si encontraron útil esta ponencia, por favor, compártanla. Hasta una próxima. Dios les bendiga, hermanos.